Cuando ustedes exigen cosas... Te van a correr, güey. No. No sigas mis pasos, por Estoy favor. exponiendo cuestiones... Esos son argumentos, Rojo. ¿Qué tal, titanes? Pues cierre de temporada. Cierre de la tercera Ya. temporada. Ya estamos exhaustos. Ya, no. Tenemos burnout. Ya, ahorita sí no esperen mucho de nosotros. Pero bueno, sí esperen. Pero esperen un sí poquito. tengan las expectativas un poquito altas. Hoy vamos a estar hablando con Iván otra vez. Le agradecemos a Iván que se haya dado el tiempo en su apretada agenda. Sobre la guerra y algunas de las implicaciones que puede tener a nivel psicológico, ¿no? Claro. Van a ser algunas intuiciones, no es nada serio ni nada, pero sí son algunas nociones que podemos decir que tiene la psicología en estas implicaciones de guerra. Y quisiéramos empezar, ¿por qué? ¿Por qué surge el fenómeno de la guerra? ¿Por qué algunos las desconocen? Algunos creen que es como algo inhumano, piensan que la guerra no lleva a ningún lado, que es algo absurdo. Algunos piensan en el desarme universal, otros piensan que la guerra es una aberración. Por ahí vamos a comenzar, titanes, el porqué de la guerra y cómo esto ha influido en las configuraciones históricas de los estados y cómo esos estados están en pugna unos con otros, y eso es lo que genera la guerra como motor de la historia. Ah, claro. Ay, Por ya supuesto. empecé Por fuerte, supuesto. güey. Empezaste como debías empezar. Iván, para ti, ¿por qué crees que la guerra es imprescindible, podríamos decirlo así, en los propios procesos históricos? Bueno que lo preguntas, Rojo. Me sentí como entrevistada, ¿no? Bueno que lo preguntas. Gran pregunta. No estaba planeado. Gran pregunta. Eso no estaba planeado. Eso salió de Qué la buena nada. pregunta. Qué buena ¿no? pregunta. Como Qué buena dicen pregunta, todos. Rojo. Sí, Qué buena sí, sí. pregunta. Pues a ver, Mira, voy a contéstala. comenzar, Rojo. Pues Voy a sí. comenzar. Ya no he tenido tiempo de leer tanto como quisiera, pero en estas vacaciones me di la oportunidad de empezar a leer un libro de Konrad Lorenz que se llama Sobre el pretendido mal. Ah, sí, vi algunas de tus Konrad historias. Lorenz es un etólogo, para quien no lo conoce. Etólogo. Etólogo. Perfecto. Konrad Lorenz es un etólogo. De hecho, es muy famosa una fotografía de él donde él va caminando y un grupo de patitos lo va siguiendo. Ah, sí, sí lo he visto. Esa imagen refleja perfectamente la etología animal, Sí, ¿no? la impronta. La impronta. Pero ocurre algo brillante que dice Konrad Lorenz. Él comienza narrando unas cuestiones y le empieza analizando la dinámica de unos peces. Entonces así, bueno, va a hablar de peces este güey para hablar de la guerra. Aguántense, tranquilos, ahí vamos para allá. Es sábado. Es sábado, tranquilos. Konrad Lorenz empieza hablando y se da cuenta, no quiero hacer muy largo esto, pero se da cuenta que ciertos peces con colores muy llamativos, muy vivos, así como Nemo, como Ajá. los pececitos que salen en Nemo, Sí. dice él que cuando están en un mismo espacio tienden a ser muy agresivos entre ellos. Solo ellos. Ya. Dice que los grupos de peces con colores muy apagados pasan como si nada. Y que los peces coloridos ignoran a los chiquitos. Solo sienten agresividad o tienen agresividad con sus iguales. Solo con sus iguales. Y dice Konrad Lorenz, pero en la observación, en los registros observacionales, nos damos cuenta que cuando están en pareja, disminuye su agresividad con sus iguales. Y sus iguales ya tampoco lo atacan a él ni a su pareja, ¿no? Entonces él empieza a plantear algunas bases de la conducta violenta en los animales. Sí. ¿No? Algunas bases de la conducta violenta en los animales. Y pareciera, voy a decirlo así, pareciera que uno podría decir, bueno, es que el pececito es así por la defensa de su territorio, de lo que sea, ¿no? Claro, pero al hablar de etología necesitamos de alguna forma aterrizarlo también en las cuestiones humanas. De hecho, un poco es la pretensión de Konrad Lorenz. El pretendido mal o la pretendida violencia no brota espontáneamente en sociedades políticas, sino que ya está manifiesta en sociedades animales, porque si hablamos de sociedades animales Claro. y de culturas animales también. Claro. Fíjate el punto que tocas y se relacionó muy bien con la lectura que hice
de hecho hice una publicación sobre la carta que se escriben Einstein y Freud sobre la guerra, en donde Freud, quizás sin querer, ¿no? Dice que pues hay un instinto de violencia, de agresividad, de pulsión de muerte y todas Sí. esas cuestiones que desborda al propio individuo, y eso hace que pues esté en pugna con otros de manera inconsciente, o una satisfacción por el poder que representa someter a la otra persona o al otro ejército o lo que sea. Claro. Pero fíjate, todo este entramado, y eso es lo que a veces se confunde, que el argumento etológico se reduce a lo etológico nada más para Claro. entender la guerra, ¿no? Se piensa que nada más es como instinto animal humano, ¿no? Ujú, Lo ujú. que hace que estemos en conflicto permanente Claro. y que nos destruyamos unos a otros, parece ser que sin razón. Claro. Pero es que la guerra es, a ver si no nos censuran, es lo más racional que existe, Sí, güey. claro. Sobre todo porque alguien podría decir, bueno, pero es que lo etológico remite a cuestiones meramente animales y nosotros ya tendríamos que haber superado esos momentos primitivos, ¿no? Preestatales. Preestatales. En alguna ocasión con mis alumnos platicábamos y algunas personas me decían, es que, ¿cómo podemos seguir haciendo la guerra? Es lo más ilógico y lo más tonto. Yo le decía, no, es lo más sensato que se puede, que puede haber, ¿no? Pero yo creo que esto se tiene que analizar justamente, sí contemplando coordenadas etológicas, pero también, como mencionábamos, esto lo dice Gustavo Bueno, la guerra surge cuando cierra el Estado. Claro. Si no hay Estado, no hay guerra. A lo mucho habrá trifulcas, Sí. trifulquillas, ahí, Marrulladas. peleillas, marrulladas, peleillas por ahí, ¿no? Claro, no podemos decir que un Homo habilis estaba en guerra, estaba No, en conflicto, había rivalidades, ¿no? Entre tribus, quizá. Pero la guerra es guerra porque cierra por el Estado. así es. Esa es la Y cuestión. justamente esa delimitación del territorio Sí. hace que precisamente ese límite esté confrontado con otro límite, Claro, que es lo que provoca conflicto de intereses. Ya esto, pues en la actualidad, a nivel geopolítico, a nivel de estados, eso es bien cierto. Cuando el estado no está delimitado, no se puede hablar de guerra, ni claro. siquiera lingüísticamente, No, no se porque puede. los propios procesos lingüísticos y la complejidad política de los estados requiere que, por lo menos conceptualmente, se entienda que es guerra. Claro. Y en las comunidades primitivas o preestatales, pues no existe conceptualmente, incluso en el lenguaje, el término guerra. No, Entonces claro. no se puede hablar de guerra en las sociedades de el Neandertal, o en las sociedades ya un poquito más avanzadas como los Homo habilis o los Homo sapiens. Se Sí. puede hablar nada más de conflictos por cierta fruta Sí, o sí, por sí. cierta cantidad de animales, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Entonces claro, la claro, guerra claro. sí es algo estatal. Es algo estatal necesariamente. Así es como nuestra primer idea, nuestra primer tesis que aquí vamos a defender. La guerra solamente tiene sentido desde la idea de Estado. Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué importancia tiene la guerra, Iván, para ti? Y ahorita complemento Mira, la idea. Marx decía, Marx decía que el motor de la historia es la lucha de clases, Sí. ¿no? Vamos, yo creo que ya es una forma de perfilar que al menos el conflicto, si bien no habla él propiamente de imperios o de estados, pero mínimo entre clases, pero el conflicto entre clases es lo que hace que las sociedades se desarrollen, Sí. crezcan, ¿no? Diría él, hay saltos cualitativos históricamente gracias a las revoluciones. Sí, sí. Yo creo que la guerra es el punto máximo de esta tesis marxista, ¿no? Un poco desde Gustavo Bueno, la guerra sería el motor de la historia. Sí. Y sin duda, ¿no? Yo creo que el ejemplo viene muy bien, sobre todo a la luz de las condiciones actuales entre Rusia y Ucrania.
¿no? Güey, ya quítate tu papel de profesor, Sí, güey. ya. ¿Y sabes qué? ¿De qué me he dado cuenta? Yo me he dado cuenta que los que reniegan de la guerra Ujú. es por dos cosas. Una, porque pues no saben de historia, Sí. ni de filosofía política. Ni de nada, güey. O sea, Y otra, porque reivindican un individualismo brutal. Esa es la Así cuestión. es. Yo lo sé, yo lo entiendo. Obviamente está ojete. Pues que de repente haya una guerra y yo tengo que ir a la guerra, ¿no? En mi individualidad, en mi subjetividad, pues yo no quiero. Yo soy libre, individuo libre, ¿no? Individuo libre, sueño americano, Elon Musk, Mark Zuckerberg, por favor. Claro. Pero la cuestión es esta, y es necesario comprenderlo. La eutaxia de las sociedades, la eutaxia como el equilibrio de las sociedades, tiene que ser proléptica, tiene que ser a largo plazo. Sí. El individuo, gente, el individuo, es que el individuo no tiene cabida en la guerra ni en el mundo. No existe el No individuo. existe el individuo. El individuo, decía Gustavo Bueno, es una abstracción puramente Claro. protestante, güey. El individuo O sea, no existe. El individuo no existe. Entonces, ¿en la guerra qué me importa el individuo? Claro que no. La guerra tiene como finalidad mantener la eutaxia de su nación, de su imperio, de su estado. Así es. Y de alguna forma eso es lo que ocurre siempre, ¿no? Mis intereses entran en conflicto con tus intereses y diría, y aquí está, esa es la frase, que ya me apresuré a decirla, pero es la frase importante, dice Gustavo Bueno, la paz es la paz del vencedor. Ya. La paz es la paz del vencedor. Pues claro. Y dice Gustavo Bueno, yo puedo imponerme por sobre ti, ¿no? Una nación puede imponerse a otra, porque tiene los recursos para hacerlo. Claro. Y la otra nación tiene de dos, Sí. o acepta la imposición, o se defiende. Y si se defiende, ahí está la guerra, Claro. ¿sí? Ahí está la guerra. Y alguien podría decir, pero entonces, ¿por qué la primera nación se tiene que expandir? ¿No? Pues es que se tiene que expandir porque ya creció territorialmente, ya creció poblacionalmente, necesita más recursos. Sí. Y obviamente los recursos se consiguen de esa forma. Ujú. Y no solamente ocurre con los seres humanos, ocurre con todo, con los animales. Tengo que ir a buscar a otro lugar alimento, tengo que buscar más terreno, tengo que buscar más recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la paz es la paz del vencedor. Así es. Es la paz que impone el vencedor. La paz de la Segunda Guerra Mundial fue la paz que imponen los vencedores. Claro. Una alumna que, mis respetos para ella, está más enterada del mundo Que nosotros. que nosotros. Dos. Más enterada del mundo que muchas. Una alumna de preparatoria. ¿Años? ¿Cuántos años? 17 años, yo creo. No manches. Ella en una tarea me escribió que sin decirle yo lo de Gustavo Bueno, ella me dijo que la paz no existía. Y yo le dije, Es que vio mi video, güey. O sea, también no manches. me dijo que la paz no existía. Y me dijo abajo, porque aunque no haya conflictos bélicos con armas, hay una guerra fría. Claro. Información, vamos. Medios. Por supuesto, etcétera. por supuesto. Ideologías. güey. Esa guerra fría de alguna forma es la manera en cómo el vencedor se sigue imponiendo y manteniendo este status quo. Por supuesto. No, por supuesto. Y además podemos decir que no existen guerras buenas ni guerras malas, Ujú. sino guerras prudentes y guerras imprudentes.